Leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 18 al 21. Jesús dijo a sus discípulos: Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero el mundo los odia porque no son del mundo, pues al elegirlos yo los he separado del mundo. Acuérdense de lo que les dije: el siervo no es superior a su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y el caso que han hecho de mis palabras, lo harán de las de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel que me envió. Nuevamente es importante saber en dónde se encuentra Jesús, en la ciudad de Jerusalén, al suroeste, y se encuentra en el lugar donde hizo recientemente, hace unos minutos, la última cena. Les ha lavado los pies a sus discípulos, ha anunciado la traición de Judas, les ha dicho que va a la casa del Padre a prepararles un lugar, ha predicho las negaciones de Pedro y los ha invitado a permanecer unidos a Él en el amor, cumpliendo sus mandamientos y dando muchos frutos. Y ahora el discurso empieza a cambiar un poco, porque el mismo Jesús, que les ha dicho que no pierdan la paz, que les ha dado la paz y los invita a no acobardarse, ahora el pendiente no es lo que va a suceder entre ellos, que alguien lo va a traicionar o lo van a negar. El tema ahora se dirige a sus discípulos que están con él. Solamente falta Judas, que ha salido ya para cumplir con lo que la palabra de Dios ha decidido. Y estos discípulos que están con Jesús, que han celebrado con él la Pascua, son advertidos por Jesús de otra de las razones por las que no deben acobardarse. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que ustedes. Ellos son discípulos de Jesús. Él los ha enviado al mundo. Ellos deben permanecer unidos a Él vitalmente y son identificados con Él. Tanto es así que después de la muerte de Jesús, los discípulos se van a encerrar en este mismo lugar por miedo a los judíos que los identifican con Jesús, y se encierran porque tienen miedo que les hagan lo mismo que a Jesús. El mundo los va a odiar, pero Jesús les advierte: primero me ha odiado a mí. Y les da otra razón por la que los van a odiar. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero el mundo los odia porque no son del mundo, pues al elegirlos yo los he separado del mundo. Al principio del Evangelio de San Juan se presenta el mundo como creado por Jesús, pero se nos dice que el mundo lo rechazó. Jesús ha venido a este mundo, es el destino de Jesús una vez que se encarnó, y ha venido no para condenarlo, sino para salvarlo. Pero el mundo no ha escuchado a Jesús. El mundo no solamente es este lugar, también son los seres humanos que rechazan la palabra de Dios, palabra de Jesús, palabra de su Padre, que ha querido revelar para que crean en Él y se salven. Este mundo es el que ha intentado varias veces apoderarse de Jesús, guiado por el príncipe de este mundo, Satanás, que tienta a Judas, después entra en él y va a hacer que Jesús muera
por voluntad del Padre, usando estos instrumentos y la libertad de Judas. Este mundo los odia porque no son del mundo, porque no están guiados por los criterios del mundo. Y Jesús les dice por qué ellos no están dominados por los criterios del mundo. Porque cuando yo los elegí, yo los separé del mundo. Al seguir a Jesús, ellos empezaron a ver las cosas de otra manera. Ellos serán objeto de una oración dentro de poco, la oración sacerdotal, en la que Jesús va a pedirle al Padre: no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas, porque ellos no son del mundo. Jesús está diciendo entonces que los discípulos van a ser odiados como Él. Y ahora les advierte otra razón más. Acuérdense de lo que ya les dije. El siervo no es superior a su Señor. Si a mí me han perseguido, también ustedes los perseguirán. Cuando Jesús les lavó los pies a los discípulos, les dijo: ustedes me llaman maestro y Señor, y dicen bien porque lo soy. Ahora les recuerda que no son superiores a su Señor. Y lo que ha pasado Él, que el mundo lo ha odiado, se ha manifestado en persecuciones en las que han tentado varias veces capturarlo y eliminarlo. Pero como no había llegado su hora, no pudieron hacerle nada. A los discípulos los van a odiar y los van a perseguir. Pero lo que les pase no será superior tampoco a lo que le han hecho a Jesús. Los van a perseguir, pero además a sus palabras no les van a dar el peso, no les van a hacer el caso que ellos quisieran encontrar. Pero Jesús dice: también me lo han hecho a mí, lo mismo les harán a ustedes. ¿Y por qué les van a hacer esto? Jesús lo dice: por mi causa. Porque ellos van a proclamar la palabra de Jesús, van a hablar en el nombre de Jesús, van a ser llamados incluso con el nombre de Jesús cristianos. Debe quedar claro que los únicos cristianos son la iglesia fundada por Cristo, aquella donde se mantiene su palabra, la que tiene a Pedro y su sucesor a la cabeza, la que enseña y tiene todo lo que Jesús enseñó. Los que no tienen todo esto, no mantienen las palabras de Jesús, no creen en la palabra de Jesús, no le creen a Jesús, no son verdaderos cristianos. Pero el mundo rechaza a los discípulos de Jesús porque no conocen a quien lo ha enviado, que es el Padre de Jesús. En estos momentos la iglesia también está siendo perseguida. Si no ponen atención, no lo van a notar. Pero vean las noticias de España, especialmente de tipo religioso. Si se le ocurre a un sacerdote dar la bendición al pueblo asomándose tantito a la entrada del templo, se provoca un grande conflicto mediático. Si algún sacerdote atiende a sus enfermos, en España ya están queriendo legislar que no lleven la comunión a los enfermos porque pueden contagiarlos, propagar el virus. En varios bloques comunistas, en China está persiguiendo la iglesia, en varios lugares. ¿Por qué? Porque eso le pasó a Jesús. Nosotros en nuestra propia casa también somos perseguidos. Quien cree en Jesús es criticado, es hecho a un lado, se burlan de él por creer en Jesús. Pero le pasó a Jesús. En estos días, cuando tú te sientas maltratado, criticado, que no te comprenden por lo que tú haces, que te pones a rezar en la casa, es porque crees en Cristo, porque crees en Jesús. Dale gracias a Jesús. A Él le ha pasado igual y continúa siendo testigo de Jesús en tu casa. Continúa anunciando el Evangelio con tu testimonio a los demás. Si te rechazan, recuerda que a Jesús lo rechazaron. Sigue haciendo oración. Sigue recordando la palabra de Jesús, especialmente en los conflictos o problemas que se presenten. Y entonces vivirás lo que Jesús te está diciendo en el Evangelio de hoy. No devuelvas mal por mal. Trata a los demás como quieras que a ti te traten. Y así vivirás tu fe siendo verdadero cristiano. Que el Señor te bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.